El juez Juan Carlos Checli Soria es, desde hace por lo menos un par de años, un juez supremo provisional cuyo rostro y desempeño es cada vez más público por la importancia de los casos que resuelve en primera instancia a nivel de la Corte Suprema. Lo vimos en audiencias, por ejemplo, de Betsy Chávez. Permítanme defenderme en libertad. Es lo que les pido, permítanme hacerlo en libertad. El cese de su patrocinada, la señora Chávez Chino. De Pedro Castillo. Revisión, cese, por donde quiera, haga su trabajo. Doctor, vamos a entrar por el de revisión. Doctor, De Iván Noguera, ex integrante del Consejo Nacional de la Magistratura, disuelto por el escándalo Cuellos Blancos. No importa, ya me di cuenta que esto es medio político. Ya se cumplió su tiempo. Acá estamos en una audiencia donde la Fiscalía tenía que cumplir unas reglas de conducta. O de Martín Vizcarra. Vizcarra y dos... No están en discusión. Solo tres y ya fueron. O también lo vimos yendo hasta la Avenida España para dirigir la audiencia de detención preliminar, tanto en Pedro Castillo como la audiencia de Andrés Hurtado Chibolín. La última decisión fue en este caso. Andrés Avellino Hurtado Grados. ¿Tiene usted algún apellido o algún alias como lo conocen? El nombre artístico, Chibolín. El caso del allanamiento al ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Pero el juez Checli pidió dejar de ver este caso en octubre de este año. Técnicamente, pidió inhibirse. La inhibición es un pedido que realiza un juez para apartarse de revisar un caso debido a que cumple con alguna de las causales estipuladas en el artículo 53 del Código Procesal Penal. Según el acuerdo plenario, la Corte precisa que en el caso de inhibición o de recusación, lo que se busca es alejar al juez de un proceso, pues está vinculado a las partes y al objeto procesal que se discute, lo cual podría afectar su imparcialidad. Esta fue la solicitud de Checli. Pidió alejarse del proceso de abuso de autoridad que se lleva contra el mismo Juan José Santibáñez. Sin embargo, contracorriente, accedió a la resolución de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, liderada en esta oportunidad por el juez Iván Sequeiros, en la que rechazan el pedido de Juan Carlos Checli y, como cosa juzgada que es, lo conminan a seguir llevando el caso y también a decidir los pedidos de la Fiscalía de la Nación sobre el caso del ministro Santibáñez, como el que vimos hace algunos días, y también lo obligan a ver el pedido de impedimento de salida del país programado para el próximo 11 de marzo. Aquí un detalle. El magistrado Checli Soria refiere que la defensa del investigado Santibáñez Antúnez la ejerza el estudio Caro Asociados, en el que también participa como socio el abogado Luis Miguel Reina Alfaro, quien viene ejerciendo actualmente al defensa del juez que se inhibe. Por lo tanto, se inhibe de conocer los procesos en que se intervenga como investigado Juan José Santibáñez Antúnez, bajo el patrocinio de Caro y Asociados. Además, dentro del mismo documento se menciona que las defensas técnicas del investigado son los abogados Virginia Naval Linares y Junior Mendoza Jesús. Estos dos nombres, junto a Luis Miguel Reina Alfaro, a quien Checli mencionó como su abogado, figuran en la página web del estudio que dirige Carlos Caro, a quien buscamos para que nos dé una entrevista. ¿Por qué la insistencia del Poder Judicial para que Checli siga llevando este caso? Yo creo que era más transparente, más allá de las bondades y la decencia de todo Checli, aceptar la inhibición que viniera otro magistrado, porque siempre va a ser ahora una fuente de cuestionamiento, decir, bueno, el doctor Checli tiene como abogado, el mismo abogado del estudio, del procesado, entonces va a generar mayor discusión de lo que ya se está dando, ¿no? En esta lawfare, esta guerra judicial entre Ministerio Público, Congreso, Ministerio Público, Junta de Justicia. Buscamos insistentemente a los magistrados responsables de esta decisión. Checli habló sobre lo que es para él la figura de los allanamientos. Y la regla es bien clara. Para un allanamiento no se requiere la presencia del defensor público. O sea, yo soy juez, yo doy allanamientos y allanamientos fuertes, potentes, también en oficinas del Congreso, etcétera, y en casas de altos funcionarios. El fiscal con la policía llega al lugar del allanamiento, lo primero que tiene que hacer es tocar la puerta o tocar el timbre, una orden judicial, y a partir de ahí comienza la diligencia de allanamiento. Entonces, si no se le permite el ingreso, una espera razonable,
y luego entra. Incluso yo autorizo el deserraje y el fiscal está autorizado a entrar con la policía por la fuerza. Pero esta no es la única controversia que rodea a Checli, quien también fue requerido para este reportaje. La segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos informó que dispuso incorporar al magistrado Juan Carlos Checli Soria del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en la investigación seguida contra Patricia Benavides Vargas. Según el ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva Rivera, en su versión aseguró que 2 consejeros en la sombra de la fiscal coordinaron con el magistrado supremo para que programe la audiencia de sobreseimiento del caso de Emma Benavides en la fecha de otro hecho que atrajera la atención nacional para que pase desapercibida. A cambio, la titular del Ministerio Público habría ofrecido a Checli el archivo de una investigación por supuesta corrupción cuando trabajaba en Piura. Lo involucran en la investigación para generar la inhibición en el caso de Benavides. Pero como ya se inhibió el caso de Benavides, ya en lo demás lo siguen utilizando. Así es, exactamente. Entonces, como que lo tienen un poco cogido, ¿no? Pero es absolutamente irregular y es lo que los fiscales se quejan de los abogados, de tinterillar, pero lo están haciendo, los propios fiscales, ¿no? Requerimientos que le hace la Fiscalía de la Nación y a su vez él mismo es investigado por la propia Fiscalía de la Nación. Entonces, en aras de transparencia en su actuar funcional, definitivamente, y para evitar cualquier tipo de suspicacia que pudiera dar a entender ante la opinión pública de que pudiera estar siendo manipulado o presionado de alguna manera por ser investigado en la Fiscalía de la Nación para emitir un tipo de pronunciamientos de aquellos requerimientos que le haga la propia Fiscalía de la Nación, justamente para evitar esas suspicacias, ¿no? De presunto sometimiento, algún tipo de presión, él debería apartarse. La carpeta fiscal correspondía al caso Los Ilegales de Piura. Checli ha negado en todo momento esta versión. Uno no puede ceder a ningún tipo de presión, ni de la prensa, ni de la mediática, ni de los colegas, ni de nadie, ni de las partes, menos de las partes. O sea, uno tiene que hacer su trabajo, por eso las audiencias son públicas, se escuchan los argumentos y se toman decisiones, ¿no? Tramas y desenlaces aún inciertos en torno a un juez supremo provisional que ve casos importantísimos y que estaría recibiendo presiones. A ver, efectivamente el juez Juan Carlos Checli tiene una denuncia en Piura, ¿no? Lo implica un tercero en una organización criminal compuesta por jueces y fiscales que cobraban por archivar o por dar algunos fallos favorables, ¿no? Obviamente el juez Juan Carlos Checli, que hasta donde sabemos es un juez probo y ha actuado correctamente siempre y de manera independiente en sus sentencias. Pero él ha negado, pues, ser parte de esta red criminal. Sin embargo, esa investigación llega a la Fiscalía porque no se podía resolver en Piura. Él es un juez supremo. Entonces tiene que verlo en la Fiscalía que esté de igual rango, ¿no? Una Fiscalía Suprema. Entonces esto llega y lo que ha dicho Jaime Villanueva es bien grave, que 2 asesores, ¿no?, lo visitaron, supuestamente José Luis Aullón y Hernán Garrido Leca, siempre según la versión de Jaime Villanueva, para que programe la audiencia de Emma Benavides, que sí la tenía que ver él, la hermana de la fiscal Patricia Benavides, un día que haya un acontecimiento que pudiera hacer que se diluya, ¿no?, esa información. Luego hemos visto que esto pasa a la Fiscalía de Uriel Terán, pero esa investigación ya ha concluido, ¿no? O sea, no podrían estar utilizando esto en contra del juez Checli porque ya concluyó. Pero algunos detalles de cómo es que se ha dado esta conclusión. El caso empezó efectivamente en el despacho de Bersabet Revilla, pero sabemos que a ella la sacan de mala forma y en medio de escándalo porque ella estaba revisando el caso de la hermana de la fiscal de la Nación, ¿no?, Emma Benavides. Y luego entra Elder Uriel Terán de Anderas a asumir como fiscal supremo provisional. Pero él no dispuso que se realice ninguna de las diligencias que eran fundamentales para esclarecer estos hechos. Lo del caso de Piura, que compromete supuestamente al juez Juan Carlos Checli, ¿no? Las diligencias no se hicieron, se enumeran en la página 32 de la disposición del archivo. Hizo una ampliación del plazo de la investigación, que ordenó que dure el 5 de diciembre del año 2022 al 5 de agosto del 2023. Pero era en un momento que por mandato jurisprudencial ya no era posible.
¿no? Pese a lo cual tampoco ordenó hacer las diligencias que realmente hacían falta. O sea, pide esa ampliación que ya era irregular y encima no hace lo que pide, lo que tenía que hacer. Luego sale Uriel Terán por estos escándalos y entra el juez Alcides Chinchay. O sea, él tiene esa fiscalía ahora. Él halló un panorama en que todo plazo posible de investigación ya estaba vencido. No se habían hecho las diligencias mínimas que hubieran buscado esclarecer los hechos y tuvo que archivar el caso. O sea, ahí no es responsabilidad del fiscal Alcides Chinchay. Y nunca sabremos si realmente había algo detrás o no. Entonces, claro, esta versión de Jaime Villanueva cobra mayor relevancia en este contexto. Porque ¿acaso es que Patricia Benavides llegó a transar con el juez Checkley para tenerlo de su lado y que pueda, ¿no?, corroborar en el Poder Judicial todas las líneas de investigación y las solicitudes que hiciera Patricia Benavides, ¿no? Eso está por verse. Nuevamente, no queremos manchar el nombre del juez Checkley, sabemos que es un juez probo, pero hay que decir estas cosas. En todo caso, con lo del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, por un caso de abuso de autoridad que tiene una pena de 3 años, no corresponde pues un allanamiento, es el ministro del Interior. Y siempre ha sido muy cuidadoso el juez Checkley. Entonces, por eso sospechamos que puede haber habido algún tipo de presión, ¿no?, de repente vinculada a este tipo de casos.